Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y la acompaño por la próxima media hora con toda la actualidad económica. Analizamos números y también los rostros detrás de ellos. Iniciamos con nuestros titulares. Nuevo día y nueva deuda. Gobierno de Argentina vuelve a emitir bonos por $1.000 millones. ¿En qué se gasta la plata prestada del presidente Macri? Lo reportamos. También analizamos el aporte de la comunidad inmigrante en la economía estadounidense. ¿Cuánto, cómo y en cuáles sectores? Tenemos los números. Rusia se mantiene como potencia energética. Exportaciones de combustibles crecen pese a las sanciones de Occidente. El gobierno de Mauricio Macri alarga la ruta del endeudamiento de Argentina. Este miércoles oficializó una nueva emisión de deuda enmarcada en lo que ellos llaman una estrategia financiera integral. Mediante un boletín oficial, el Ministerio de Finanzas comunicó que el gobierno central dispuso la nueva deuda mediante la ampliación de la emisión de letras del Tesoro por $1.000 millones que serán repartidos en dos montos. 500 millones con fechas de vencimiento el 24 de agosto de 2018 y 8 de febrero de 2019 respectivamente. Cambiemos también dispuso la emisión de bonos de la Nación Argentina por una cifra de $100.000 millones a un plazo de vencimiento de un año. Lo grave del caso ha sido el uso que el gobierno macrista le está dando a este dinero, que además es prestado. Y es que en enero de este año, justamente, un informe emitido por el Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación, la UNIMED, reveló que el 84% de este dinero terminaba en los mercados financieros en un círculo de especulación que solo atrae capitales golondrinas y termina en sangría de divisas sin que sean para inversiones productivas. Y a pesar de las expectativas del Banco Central de Colombia sobre el crecimiento económico de este país para este 2018, fijado en más del 3%, las cifras ponen en duda ese optimismo oficial en vista del modelo de desarrollo que sigue atado de manos a la exportación de crudo y también a la industria extractiva. Tenemos los números. Un informe emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas colombiano reveló un aumento en 19% de las exportaciones en 2017, alcanzando ganancias para el Estado colombiano por $37.800 millones, frente a los $31.757 millones de 2016. No obstante, las mayores variaciones positivas dentro de los productos exportados se dieron en los combustibles y la minería, cuyo crecimiento llegó al 34% en contraste con 2016, llegando a generar ingresos por $20.910 millones. Dicha tendencia demuestra que Colombia aún mantiene una fuerte dependencia en la canasta de bienes mineros y energéticos, representando el 55.3% del total de ingresos por exportación, contra el 48.6% registrado en 2016. Mientras tanto, las exportaciones de los grupos agropecuarios, alimentos y bebidas obtuvo una variación positiva de tan solo 7.2%, produciendo $7.355 millones, y el grupo de manufacturas un crecimiento de 2.4%, con un beneficio de $7.710 millones. Ahí lo veíamos, y aún así se suben entonces los precios de los combustibles en Colombia. Ahora fíjense en este tema, el caldeado escenario político que persiste en Honduras tras las elecciones del pasado 26 de noviembre, las denuncias del fraude electoral, la crisis institucional y el descrédito, también la falta de legitimidad, son apenas algunos de los problemas que complicarán sin duda la gestión del reelecto presidente de ese país, Juan Orlando Hernández.
dólares. En lo macroeconómico la situación también es delicada porque el endeudamiento pone en tensión las finanzas públicas y hay números que hablan por sí solos. Reportamos justamente de la Secretaría de Finanzas de Honduras, que informó que el gobierno cerró 2017 con una deuda pública de 10.928 millones de dólares. Esto representa un aumento de 12,6% con respecto a 2016. El comportamiento estuvo motivado por la colocación del bono soberano, cuyos fondos además fueron reasignados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Del monto total, la deuda externa significó 6.828 millones de dólares, es decir, 16,9% más que en 2016. Estuvo repartido también en 61% hacia compromisos con organismos multilaterales por un monto de 4.146 millones, 26% con tenedores de bonos soberanos por un montante de 1.750 millones de dólares, 9% con acreedores comerciales y 4% con organizaciones bilaterales. Asimismo, el país recibió 1.100 millones de dólares de parte de distintos organismos crediticios, mientras que la deuda privada ascendió a más de 4.000 millones de dólares, es decir, un 6,1% más que en comparación de 2016, de modo que se puede decir que el futuro hondureño pues está hipotecado. Pero ahora fíjense a contramano, porque la prudencia en el manejo de las finanzas públicas mantienen a Bolivia como el mejor ejemplo latinoamericano de justicia y también de eficiencia económica. En este 2018 el panorama no va a ser muy distinto, el país va a volver a liderar el crecimiento en la región. En la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas justamente se recogen palabras emitidas por el máximo vocero de la cartera, Mario Guillén, pues haciendo pública esas previsiones de expansión del PIB para este 2018, colocadas en 4,7%, con una inflación que calculan rondará los 4,5 puntos y tomando en cuenta también pues un alto grado de inversión pública. El ministro agrega, lo importante es que el país continuará creciendo, si las variables externas nos acompañan tendremos mejores noticias. Ahora, de acuerdo al programa fiscal financiero de Bolivia, los sectores que tendrán un mayor crecimiento serán construcción y obras públicas con 7%, electricidad y gas y agua 7% y servicios de la administración pública con 6,1%. El gobierno de Evo Morales ha demostrado ser precavido y ante las adversidades externas ha seguido también rellenando ese colchón financiero para continuar la orientación contracíclica, sosteniendo el dinamismo de la actividad económica con un mayor impulso en el mercado interno sin que ello signifique menos inversión social. Con el programa fiscal financiero de Bolivia también hay una clara muestra de una soberanía económica que fija una distancia sideral en la manera en cómo se firmaban acuerdos entre los gobiernos de la derecha que precedieron al gobierno de Morales y los organismos financieros internacionales como el FMI. Así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, estaremos revisando los números, los aportes de la comunidad inmigrante en Estados Unidos.
en esto. Por error de cálculo o quizás de conocimiento, la Casa Blanca tiene percepciones desatinadas sobre el aporte de la inmigración a la economía de Estados Unidos. Los miembros de esta comunidad no solo son parte importante de la fuerza laboral del país como mano de obra, sino también que fundan empresas pequeñas y grandes, pagan impuestos, incluso los indocumentados, y su nivel de desempleo es mucho más bajo que el de las personas nacidas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que no ha entendido el gobierno de Donald Trump? Desde antes de arribar al despacho oval, Trump dejó en claro su postura xenófoba anclada en una política económica basada en el llamado América Primero, destinada a privilegiar a los trabajadores nacionales frente a los demandantes de empleo inmigrantes. Al asumir el poder, anunció su ambición de crear 25 millones de empleos nuevos en los próximos 10 años y más que duplicar la tasa de crecimiento al 4%. A la par, Trump impulsó el proyecto de construcción de un muro en la frontera con México, la creación de un registro de crímenes cometidos por inmigrantes, la reducción de la financiación para las ciudades que no apliquen las nuevas reglas migratorias y una aceleración de las deportaciones. No solo prometió impedir que las empresas externalicen la mano de obra, sino también imponer como condición absoluta contratar primero a trabajadores estadounidenses. Alega que estas acciones responden a motivos de seguridad nacional y económicos. Debemos proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, roban a nuestras empresas y destruyen nuestros empleos. Eso lo dijo en su discurso de investidura. Pero los economistas consideran que duplicar el crecimiento y crear esos 25 millones de empleos para 2027 es incompatible con una limitación de la inmigración. Aunque hay datos variables sobre el aporte de los inmigrantes a la economía estadounidense, no hay duda que este aporte es bastante grande. Tanto así que si dejaran de producir o de consumir tendría un impacto que no pasaría desapercibido en las finanzas públicas de Washington. Así lo confirman estos números. Para el año 2013, un reporte publicado por la Asociación por una Nueva Economía Estadounidense reveló que la presencia de inmigrantes en Estados Unidos ayudaba a estimular el crecimiento económico. Tras el análisis de datos de alrededor de 3.100 condados del país, por un lapso de 40 años entre 1970 y 2010, el estudio llegó a las siguientes conclusiones. Los inmigrantes están creando y preservando los empleos estadounidenses de manufactura, puesto que son una fuente de vida para muchos pueblos de clase media de los Estados Unidos. El reporte indica que por cada 1.000 inmigrantes que viven en un condado, 46 empleos de manufactura son creados o preservados. Los inmigrantes están incrementando la riqueza estadounidense en vivienda. De acuerdo al reporte, para entonces habían aproximadamente unos 40 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos, tanto legal como ilegalmente. De modo que cada inmigrante, en promedio, sumaba 11,6 centavos de dólar al valor de una casa en su condado local. A nivel nacional, este incremento sumaba 3.7 trillones de dólares anuales a la riqueza estadounidense. Los inmigrantes provocan que áreas que están en decadencia se vuelvan más atractivas para la población nacida en los Estados Unidos. El reporte concluyó que por cada 1.000 inmigrantes que llegaban a un condado, 270 residentes nacidos en los Estados Unidos se cambiaban también a vivir ahí en respuesta a la llegada de los inmigrantes. Según el informe, la razón por la cual se daba esa respuesta era por las oportunidades económicas que se creaban con la llegada de los inmigrantes, quienes ayudaban a que crecieran los negocios y que abrían los suyos propios. El informe agrega, por último, que si los 11 millones de inmigrantes indocumentados que estaban en Estados Unidos fueran deportados, la riqueza estadounidense de vivienda caería en $1 trillón y el sector de la manufactura perdería $500 000 de puestos estadounidenses. Obviamente no solo es buena la inmigración para la economía estadounidense, sino que está dando aliento y aportando vida a comunidades que estaban cerca de morir. A los números de este informe vamos a agregar otros datos también valiosos en este debate. En Estados Unidos, en 2015, 26,3 millones de inmigrantes trabajaban en este país, la mitad de ellos hispanos. Estos trabajadores representaban 16,7% de la población trabajadora, según los datos de la Secretaría de Trabajo. 10 años atrás eran un 15%. De acuerdo con el codirector del Laboratorio de Política Migratoria de la Universidad
Universidad de Stanford en California, no solo los inmigrantes son mano de obra, muchos de ellos también son empresarios. Un 40% de las 500 empresas líderes en el país fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos. Esto incluye muchas de las marcas estadounidenses más exitosas como Apple, Google o Intel. Para abril de 2017, esos números cobraron fuerza y se asentaron en una carta dirigida a Donald Trump y a líderes del Congreso. Alrededor de 1.500 economistas, incluidos 6 premios Nobel, instaron al gobierno de la Casa Blanca a modernizar el sistema migratorio estadounidense. En la misiva se destacó que la inmigración es una de las ventajas competitivas más importantes de Estados Unidos en la economía global. Con las garantías apropiadas, la inmigración representa una oportunidad en lugar de una amenaza para nuestra economía y los trabajadores estadounidenses, señalaba la carta, en la que se destacó también el espíritu emprendedor de los inmigrantes y su juventud, lo cual aseguran es vital para renovar la fuerza laboral conforme los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, se retiran, así como la diversidad en cuanto a las habilidades que aportan a la fuerza laboral del país, pues son más propensos a trabajar en campos innovadores y creadores de empleo, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, que crean productos que mejoran la calidad de vida e impulsan el crecimiento económico. Lo que está a la vista no necesita anteojos, pero es que incluso la presidenta del Banco Central de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, reconoció que para acelerar el crecimiento de la economía y evitar la disminución de la productividad estadounidense, el gobierno necesita impulsar políticas que aumenten la inmigración, no que la reduzcan. Según la funcionaria estadounidense, su país necesita promover esfuerzos para reducir los costos en la atención médica, impulsar las inversiones en educación e investigación y una política de migración más expansiva para aumentar la productividad y también el crecimiento, algo que contrasta drásticamente con esa postura del presidente Donald Trump. El pasado mes de noviembre, el gobierno de Estados Unidos anunció el fin del programa Estatus de Protección Temporal para Nicaragua, por lo que unos 2.500 migrantes nicaragüenses perderán sus permisos para vivir y trabajar en suelo estadounidense. Así nos vamos entonces a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando el motor exportador, especialmente en el área de combustibles de Rusia. Estamos de vuelta en nuestro programa Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar esas noticias en Economía 360. La Federación Rusa no deja de crecer pese a las sanciones impuestas por la Unión Europea desde 2014 tras la unificación con el territorio de Crimea. El país experimentó en 2017 ampliamente positivo, especialmente en materia de exportación de combustibles. Un informe emitido por el Servicio Federal de Aduanas ruso reportó ingresos por 93.306 millones de dólares para la exportación petrolera al cierre del año pasado, lo cual significó un incremento de 26,6%. El país habría colocado alrededor del mundo más de 252 millones de toneladas de crudo. Igualmente, en el documento de aduanas informa un ingreso al arca nacional por exportación de gas natural de 38.100 millones de dólares, lo que representó 22,1 más que en comparación a 2016 y total un importe de 210.200 millones de metros cúbicos exportados. Asimismo, las ventas de carbón al exterior experimentaron un elevado ascenso de 50%, dejando ganancias por más de 13.500 millones de dólares, y esto contando además de que han cumplido a cabalidad su palabra en el recorte de crudo.
Y el debate por la brecha salarial de género se agudiza, especialmente en Reino Unido, después de que se mediatizara esa problemática con la denuncia y renuncia de la periodista británica de la cadena BBC. Ahora surge otro gran caso con Tesco, el empleador privado más grande de Reino Unido. De acuerdo a la firma de abogados Lakeday, el personal masculino en los centros de distribución de Tesco recibió un salario de 11 libras por hora, mientras que las trabajadoras en las tiendas femeninas, que hacían exactamente el mismo trabajo, obtuvieron solo 8 libras por hora. Igualmente, el bufete de abogados indicó que unos 200.000 empleados del supermercado pueden estar mal pagados. Esto significa que Tesco podría acumular una factura en compensación a sus trabajadores calculada en al menos unos 5.600 millones de dólares. Y España, a pesar de haberse registrado un aumento en la cantidad de turistas durante 2017, del que también hacía bastante alarde el presidente del gobierno español, los ingresos parecen no haber llegado a todos los trabajadores de este importante sector. Así lo denunció la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. El sindicato español indicó que el empleo hotelero subió 4,94%, mientras que la rentabilidad hotelera lo hizo a un 6,4% en 2017, con una facturación media diaria por habitación ocupada de 87,30 euros. Para la Confederación, la realidad con la llegada de otros 7 millones adicionales de turistas al país en 2017 es incuestionable, porque buena parte de estos beneficios económicos se obtuvieron gracias a los bajos salarios de los trabajadores y a la precarización de sus puestos también laborales. De acuerdo al sindicato español, de los 4.216.000 contratos firmados en el sector de la hostelería, tan solo el 3,03% fueron indefinidos. Y de los 4.088.000 contratos temporales suscritos, el 45,2% fueron de al menos de una semana. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico, recordando nuestras cuentas en redes en las que también puede participar de nuestros temas y nuestros debates, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.